Las avutardas son consideradas aves esteparias, por lo que aprovechan esas zonas de Extremadura donde predomina este ecosistema de cereal, de llano o de estepa. En ellos encuentran pues, zonas para criar y además alimento, entre la vegetación natural y los cultivos también de cereal. Prácticamente su alimentación es vegetariana, comen hierbas o granos de legumbres, leguminosas, cereales y de otras plantas durante el invierno, que es la época que como aves gregarias aprovechan para reunirse formando grandes bandos de incluso decenas que se pueden observar, y además los machos aprovechan esta época para ir estableciendo su dominancia en vistas a la época de reproducción. Al llegar la primavera y el verano su dieta cambia y empieza a basarse prácticamente en el consumo de grandes cantidades de insectos como por ejemplo escarabajos o saltamontes. Pues ya lo han oído, en nuestra región la avutarda encuentra todo lo necesario para alimentarse y sobrevivir. Y al comenzar este informe decía también César, que la avutarda es la especie voladora más pesada de la Tierra. Bueno, pues yo te voy a pedir, César, que vengas aquí conmigo, por favor, que te quiero hacer una prueba. Ven, por favor. Más pesada que Camilo, perdón. Más pesada que tú, más pesada que yo. Que ya hablar, ya decir. Bueno, a mí me gustaría que cogieras este saco, que no sabemos lo que pesa, y para que la gente en sus casas se haga una idea de lo que pesa una avutarda. Quiero que me digas cuánto pesa. Con lo contracturado que estoy. Chacho. A ver, ten cuidado que tienes la espalda mal. A ver. Cuidado. ¿Cuánto crees que pesa? Esto pesa más de 10 kilos. Eso pesa más de 10 kilos, un poco más, ¿eh? Un poquito más. Suelta que te veo ya 13 rojo. o 14. Un poquito más. Un poquito más. Ay. A ver, ¿qué dicen en casa la gente? Yo creo que en la casa yo pienso que dicen más. Sí, por peso pesa, ¿eh? Bueno, pesa, pues pesa. este saco que tenemos aquí pesa 15 kilos. ¿15 kilos? 15 kilos. Tú imagínate 15 kilos de avutarda. O sea, es que la comparación son 3 sandías. 3 sandías o 4 incluso, porque pueden llegar a pesar hasta 18 kilos. Y eso te iba a decir, y volando. Tengo que decir que la que pesa esto son los machos. Tú imagínate una gallina que pesa unos 3 kilos y apenas levanta el vuelo. ¿Cómo será el vuelo de una avutarda que pesa pues 15 kilos? Uy, además son grandes, ¿eh? Que para meter 15 kilos... De carne prieta. Voladora son muchos kilos. Bueno, también vamos a hablar de este peso y también de la diferencia que hay entre los machos y las hembras, pero para eso está con nosotros pues Pepe Guisado, así que por favor que entre, que eso, donde lo tengo, aquí lo tengo. Nuestro Félix Rodríguez de la Fuente, claro, particular, sí. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Estábamos aquí alucinando con el peso de la avutarda macho, que puntualizo, que son los machos. Sí, sí. ¿Y cómo son estas diferencias entre estas aves? Porque hay bastante, ¿no? El macho, ¿cómo es? Vamos a ver, que creo que tenemos aquí una foto. Una foto preciosa de un macho con un bigote tremendo, porque ese es un poco el rasgo más distintivo. Además de que tiene el triple de peso que lo que puede tener la hembra. Son hasta 18 kilos, hay machos hasta 18 kilos. Y la hembra carece de esos bigotes que, por desgracia, también fueron la causa también de su extinción en muchas zonas, porque se cazaba por tener el animal disecado y el volumen, el tamaño de los bigotes, ¿no? La estética efectivamente era lo que hacía que lo cazaran. Eso más que bigote es barba. Sí, son unos bigotes tremendos que también servían para que no hicieran falta el que entre los machos se pegaran, porque ya muchas veces con el tamaño del bigote ya era indicativo de la fortaleza del individuo, por lo tanto eliminaba la posibilidad de pegarse con otros machos, ¿no? ¿Y las plumas siempre la llevan así en la cola o a veces la tienen baja? Cuéntame un poco... Obviamente esto forma parte del cortejo nupcial, que además incluso por las mañanas, cuando les da el sol, se forman unas bolas de algodón, los lek. Los lek son la reunión de machos para atraer a las hembras. Tienen un dimorfismo sexual muy acusado y los machos esperan a las hembras en esos terrenos que ellos ya han visto previamente para evitar depredadores, y efectivamente se forman hasta una bola de algodón, que lo llaman bolas de algodón porque se ponen todo blanco y el sol les da, y bueno, da una sensación preciosa de algodón. ¿Y qué tamaño más o menos aproximado tiene un macho de avutarda? Porque son 15-18 kilos, pero ¿en cuánta concentración? Claro. Porque no es lo mismo una cosa así que una cosa así, ¿no? Piensa, Amanda, que tiene hasta 2,60 de envergadura, es decir, de punta a punta de ala. 2 metros 60. ¿Cuánto podría ser 2 metros 60? Pues de aquí, no sé, imagínate, así, ¿no? casi 2... Dice el director que un coche. Pues qué coche tan pequeño, tú tienes un Twingo como Shakira. Como Piqué. Algo grande. Es impresionante. Y bueno, ya digo que el dimorfismo es muy acusado y eso es típico de estas especies esteparias que, por desgracia, también están en peligro de extinción. ¿Y cantan? ¿Hacen algún ruido diferente? Hacen algún ruido diferente, pero no son especies muy cantarinas. Lo que sí es verdad es que es una gozada poderlas tener en Extremadura. Tenemos más de la mitad de la población mundial y bueno, pues tenemos ahí
una tarea importante para que no se extinga este animal. Y quería resaltar el tema del peso y que son aves migratorias, que hacen un vuelo largo. Sí, no son tan migratorias como las grullas, pero efectivamente hacen desplazamientos importantes. Hembras por un lado, machos por otro, pero efectivamente siempre hacen algún movimiento. Bueno, vamos a ver si te parece ahora a la hembra, para que veamos las diferencias, que para mí es bastante. O sea, yo no soy muy experta, pero si la veo creo que sabría diferenciarla. Pues como 3 veces menos de tamaño, de peso. Y ¿El máximo cuánto? Creo que son unos 5 kilos, sí, no llega, ¿no? 5 kilos podrá tener la hembra y 18, hasta 18 hay machos de 18 kilos. Evidentemente carecen de esa bigotera. Luego hay una cosa muy curiosa en la butarda, y es que los machos se alimentan de unos coleópteros que son venenosos para muchas especies, y ellos lo utilizan para eliminar bacterias en sus intestinos, y así que la hembra vea que son fuertes y que están sanos de parásitos, porque eso el macho va a mostrarle la cloaca a la hembra, y la hembra va a elegir el macho que mejor vigor tenga y sobre todo mejor imagen, y eso lo da ese coleóptero que evita esos parásitos, esas bacterias. ¿Cada cuánto tiempo suele poner huevos la Cada hembra? año. Lo que pasa es que es verdad que la hembra tarda menos como que en muchos casos, ¿no? Las hembras tardan mucho menos en llegar a la edad adulta, la edad madura. El macho tarda seguramente 2 años más que la hembra. 3 años me parece son las hembras y 5 los machos. Bueno, pues tú estabas comentando el tema del apareamiento, que creo que se llama la rueda, y bueno, pues entre esas cosas que hemos contado del apareamiento has dicho también algo, que se alimentan de algo venenoso. Vamos a ver si te parece ese vídeo de apareamiento que tenemos preparado, porque es digno de mirar. Sí, es impresionante. Bueno, pues ahí lo están viendo, todo un complejo ritual de seducción que comienza al terminar el invierno y que se lleva a cabo durante los meses de marzo y abril. Y cuando decimos complejo, no exageramos, porque como ya nos contaba Pepe, el macho de abutarda incluso llega a tomar veneno por amor. Bueno, pues esto es un comportamiento muy curioso en las abutardas, ya que durante la reproducción los machos de abutarda se alimentan de algunas especies de escarabajos, denominados vulgarmente como aceitera o curita, que contiene un compuesto tóxico que se denomina cantaridina, que para algunas especies o incluso para nosotros puede resultar muy perjudicial, pero para los machos de abutarda les produce una función antimicrobiana y antibacteriana, lo que les hace parecer más sanos y fuertes a la hora de la reproducción a las hembras, aumentando así su éxito reproductivo. Pues ya lo han visto, todo un espectáculo de la naturaleza, pero eso sí, este ave está en una situación vulnerable. De hecho, en 1980 dejó incluso de cazarse. Por eso, los científicos extremeños hace unos años pusieron todo su empeño en recuperarla a través de la cría en cautividad. Y por fin, en el año 2017, lo lograron en el Centro de Recuperación de la Fauna y Educación Ambiental Los Hornos de Sierra de Fuentes, siendo los segundos en el mundo en conseguirlo. Efectivamente, esta especie es muy difícil de criar en cautividad. De hecho, hasta ahora en el mundo solo había un centro capaz de criarla. Ahora se ha conseguido en Extremadura, y esto es un gran logro porque puede permitir un refuerzo para algunas poblaciones. Aunque lo ideal sería que no hubiera que recurrir a esto y sobreviviera por sí misma en la naturaleza, porque actualmente la situación de la abutarda no es que sea muy buena. Sus poblaciones están desapareciendo poco a poco debido a la destrucción, por ejemplo, de su hábitat mediante cambios drásticos en los cultivos, el choque contra vallados y alambrados o el uso masivo, por ejemplo, de los pesticidas. La población en España se estima en torno a unas 30.000 aves, y de las cuales Extremadura sería la tercera comunidad con mayor población, teniendo en torno a unas 5.000. Bueno, pues que aunque la abutarda esté perdiendo vuelo, entre todos vamos a conseguir que lo vuelva a alzar para que cruce estas fronteras extremeñas y todo el mundo pueda disfrutar de este ave tan